Buenos días y bienvenidas a todas las personas que hoy nos acompañáis en este encuentro que hemos puesto en marcha hoy desde AUPE en colaboración con la Diputación de Badajoz y las universidades populares participantes en el proyecto Paisaje Expandido, que es un ciclo de exposiciones itinerantes en la provincia de Badajoz, comisariado por Beatriz Pereira, y que se ha puesto en marcha hace apenas unas semanas y pretende descentralizar el arte, acercándolo al medio rural y plantear nuevas miradas hacia el paisaje. Esas miradas que aportan o plantean los 5 artistas plásticos y visuales que están en el proyecto este año, que son Isabel Flores, Abel Jaramillo, Andrés Talavero, Lola Zoido y Maite Cajaraville. En este ciclo de exposiciones pues, se integran también charlas, encuentros con autores y autoras, con la idea de crear ese vínculo esencial entre los artistas, las obras y el público, y generar nuevas narrativas, nuevas visiones, nuevos pensamientos en torno al arte contemporáneo desde lo rural. Para ello hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Maite Cajaraville, a la que quiero agradecer su trabajo y su presencia hoy aquí, y también agradecer la presencia de todas las personas que se han conectado hoy y que nos están viendo. A vosotros, a las personas que estáis conectadas, como os estaba comentando anteriormente, os invitamos a lanzar preguntas a través del chat y al final de la conversación que mantendremos, pues procederemos a leerlas para iniciar un debate un poquito más abierto, y en el que también podréis, bueno, levantar la mano o hablar simplemente, tomar la palabra cuando queráis. Mientras vamos a mantener los micros cerrados para evitar esos ruidos y que la grabación se desarrolle correctamente y lo puedan ver después más personas, ¿vale? Pues bueno, voy a hablar un poquito de Maite para que la conozcáis un poquito mejor. Maite es natural de Llerena, es una artista multidisciplinar especializada en arte electrónico, performance audiovisual y instalaciones interactivas. Se formó en el Institute for Neue Medien de Frankfurt, en Alemania, bajo la tutela de los artistas Peter Weibel y Thomas Bailey. No sé si lo estoy pronunciando bien. Más o menos. Y combina su producción artística con comisiones de curaduría desde los años 90. En esa época construyó el nodo español Conexión.Madrid de la pionera International City Network, que conectó a artistas de la Unión Europea a través de Internet. Y también fundó en esos años la plataforma para videocreadores llamada Peninsulares Video. Sus trabajos buscan subvertir los imaginarios sociales a través de la interacción con el público y acercar las obras a los espacios cotidianos. Garden of Delights, What's Happening in My Living Room, a Bloody Tale son buenos ejemplos de ello. Es también una de las fundadoras de Laptops Rus, Crisis Rus, una red de mujeres performers, y desde 2014 es curadora y codirectora del Pixel Festival en Noruega, que está enfocado a arte electrónico, a libertad digital, y enfatizan el uso de las tecnologías libres, y también donde se desarrollan distintas iniciativas como Pixel Festival, Transpixel y Pulse Projects. Ha sido profesora también en la Universidad Camilo José Cela de Media Art dentro del grado de cine entre los años 2014 y 2017, y sus videocreaciones han aparecido en los más importantes programas de televisión de España, pues como Metrópolis, La Mandrágora, Antiestático, Mirada. Bueno, muchas cosas más que encontramos en su web maitecajaraville.org, ¿verdad, Maite? Y bueno, más de 30 años de carrera artística estamos hablando, y sigues, por supuesto. Hoy nos vienes a presentar el proyecto Vestre, la realidad aumentada de Extremadura, que se incluye en este paisaje expandido y del que estamos deseosos de tener más información de primera mano, ¿no? Para entenderlo, saber cómo activar esa pieza. Pero bueno, primero me gustaría que nos hablaras un poquito de toda esta trayectoria que te ha llevado, desde que empezaste hasta ahora, qué te ha traído hasta aquí, y en qué punto te encuentras como artista. Pues bueno, muchas gracias primero por invitarme, por AUPEX, por este tour fantástico que vamos a hacer por distintos pueblos de Extremadura, que me encanta. O sea, que es que me encanta, llevo yo la idea del circo en la cabeza, pero es que a mí me encanta el tema de ir de pueblo en pueblo, ¿no? Eso siempre me ha gustado, que tiene también que ver con lo de las misiones, como eran las misiones pedagógicas estas que se hacían antes, que también era chulísimo. Bueno, gracias por esta iniciativa que a mí me parece fundamental, muy importante.
Y bueno, hablando un poco de cómo, o sea, cómo he llegado hasta aquí, o un poquito de mi trabajo, primero por centrarlo un poquitín, y luego pues ya podemos ir, bueno, ya entramos en lo que es el proyecto. A ver, yo estudié ciencias de la computación, yo estudié informática, yo soy analista de sistemas. Esto es mi inicio. Wow. Pero bueno, o sea, haciendo la carrera, desde antes yo quería hacer cine. Es decir, que siempre tuve mi vena artística, estaba por encima de mi vena computacional. Pero bueno, al final, por cosas de la vida, se fueron mezclando las dos cosas y acabé en el Institut Forno y Medien, pues bajo la tutela de Peter Weibel y de Thomas Vaiale, que son pues dos másters del tema de arte electrónico y tal. Ahí es donde, o sea, el propio arte electrónico te da, o el propio, sí, arte electrónico, el hecho de trabajar con ordenadores, en aquel momento, pues es lo que también te da un poco la interacción. Digamos que en ese momento a mí se me mete la interacción en la cabeza, como interactuar con el público, y ya tampoco, nunca se me va. Quiero decir, yo creo que fue eso y el que tengo 6 hermanos, ¿no? Que siempre eso te da mucha interacción en la vida. Entonces, pues un poco por todo, digamos que ahí ya empiezo yo a trabajar sobre temas de comunidad. Es decir, para mí ya la pieza no es una cosa estática, no es una cosa que yo solamente pienso, la pongo ahí, la gente la mira y sobre eso reflexiona, sino que para mí la forma de acabar la pieza, digamos, es que el público la active. Es decir, que tengo muchas piezas y esto un poco me he ido dando cuenta a medida que he ido trabajando. Es decir, tampoco lo he hecho de una manera consciente, sino que muchas veces cada nueva pieza que se me ocurría, pues se me ocurría partiendo de estos parámetros. Es decir, pues hago esto y que la gente lo accione de esta manera. Y bueno, pues me he dado cuenta que es una dinámica, ¿no? En mi trabajo artístico. Por otra parte, también la recepción de la pieza. O sea, yo considero, bueno, que a veces el arte se queda un poco como, bueno, no sé si alto, ¿no? A medida que más se sabe, pues más se entiende, obviamente, obviamente. Pero bueno, ahí hay una especie de vacío, de gap, ¿no? Entre lo que, bueno, de cómo la gente puede, digamos, acceder al arte o acceder a, si el arte lo entendemos como un espacio de reflexión, que es para mí lo que más me interesa, pues entonces yo tengo que poder de alguna manera saltar esas barreras de conocimiento a veces o esas barreras simplemente de rechazo, porque es como, mm, no lo entiendo de buenas a primeras, pues entonces no me interesa. Entonces, siempre he trabajado también con eso. Por lo tanto, parto de situaciones a lo mejor cotidianas, como muy cotidianas, muy conocidas, para subvertir eso y a partir de ahí proponer una reflexión al que esté en el otro lado. Y esa reflexión, pues también va a depender de él, ¿no? De esa persona, ¿no? De ese visitante. Entonces, bueno, en ese sentido, mmm, bueno, el tema de la recepción de la obra también para mí es importante, el intentar sacarla muchas veces del, del museo o del punto, o sea, del museo o de la zona de confort del arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, meterla pues donde sea, es decir, donde a mí me da igual. O sea, yo la he metido piezas de arte en supermercados, ahora es con el móvil, cada uno lo puede hacer en su casa, es decir, siempre intentando que la pieza esté cerca del ciudadano, del visitante, del usuario, como si Claro. quiera, del espectador, De en hecho, vez de... ahora, claro, de hecho, ahora vamos a encontrar la pieza que ya ha llegado, los carteles y las pegatinas para poder activar la pieza a Berlanga, a Castuera y a Llerena. También Claro. tenemos muchas más pegatinas aquí en la Asociación de Universidades Populares, en AUPES, para poder distribuirlas por aquellos municipios que nos lo vayan pidiendo y que vaya llegando al territorio. Y que también nos comentabas tú que en concreto esta pieza se puede activar de manera independiente desde bextre.com, ¿no? Sí, Exactamente, exactamente. claro. Esta pieza, como la tecnología da muchas opciones, pues la idea es que se puede activar de muchas maneras. Es decir,
con tecnologías más actuales o tecnologías más antiguas, pero que se puede activar. El tema es que la gente vea el mapa de Extremadura y a partir de ahí ya vaya desarrollando un poco su propia imaginación, ¿no? Bueno, os voy a presentar algunas piezas de esta primera época, ¿vale? Para un poquillo porque por entender un poco esa idea de la interacción. Por ejemplo, esta pieza, que es una de mis primeras piezas que la hice en Frankfurt, se llamaba El flujo de las influencias. O sea, yo no, en aquel momento, sinceramente, no pensaba que yo iba a hacer este tipo de cosas, pero fue una de mis primeras piezas. Entonces, una pieza donde, a ver, aquí lo podemos ver. Bueno, se trabaja con temas de caos, con la teoría del caos. Maite, no lo estás compartiendo todavía. Ah, perdón, qué lista. A ver, un momento. Voy a compartir la pantalla completa. Ahora. Vale. Ahí lo vemos. Vale. Bueno, pues os estaba hablando de esta pieza que se llama El flujo de las influencias y es una pieza que se basa en fotografías de gente, en aquel momento, bueno, eran fotografías, y donde veis que o sea, a través de unos sensores, pues se puede interactuar con la pieza. Entonces, la idea de esto, a ver si... La idea era, bueno, pues se van haciendo a través de estas fotografías y basándose en la teoría del caos, se van haciendo unas estructuras que cada vez son distintas. Es decir, estas estructuras siempre son nuevas. Y a mí me interesaba mucho esa idea de, bueno, pues de producir estructuras distintas, ¿no? De cómo el flujo de las influencias nos influía a todos, ¿no? Como no somos personas individuales, sino personas en comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, esto era una de mis primeras piezas. Otra pieza, por ejemplo, era ¿qué está pasando en mi salón? Esto fue en el 2000 exactamente. O sea, yo invité a todos los grupos de noise, a todos los artistas de noise que estaban trabajando en Madrid. A mí me invitaron para hacer una pieza narco y entonces decidí que en vez de yo hacer una pieza narco, invitaba a toda esta gente que estaba trabajando mucho más en el underground y que nunca serían invitados a Arco, porque bueno, pues porque por el tipo de trabajo o por lo underground que eran, y era en el momento que estaba saliendo internet. Están ahí todavía. Que le iba a saludar. Hola. No, porque está ahí. Hay alguien que tiene el micro encendido. Por favor. Si podéis apagarlo. Marta, yo creo que tú puedes silenciar a todos. Si te vas a la opción de participantes, A ver. te permitirá una opción de silenciar a todos. Yo. Sí, voy a ir silenciando a todos, vale. Vale. Perdón. Nada, bueno, comentaba de esta pieza que o sea, que la idea era a partir de, o sea, el artista era varias cosas, era como internet, como un medio entrópico, es decir, un sitio donde tú además puedes conectar con gente que está muy especializada en cosas muy concretas que a ti te pueden gustar, es decir, que era una celebración de internet por una parte. Y luego, por otro lado, el tema también de comunidades que son, bueno, más distintas, ¿no? Que no son las comunidades, o sea, que no es mainstream por una parte, ¿no? Entonces, esto se podía, a ver, estoy buscando a ver si, mira, aquí se ve. Esto se podía ver en Arco. O sea, todo el noise que se estaba haciendo en mi casa, pues se llama ¿qué está pasando en mi salón? Bueno, es otra manera de hacer otra pieza, también en ese sentido por una parte de comunidad y por otra parte del artista también como mediador o como canalizador, como canal para que pasen otras cosas. Esta, que es un poco la última, se llama El Jardín de las Delicias y está basada en la pieza del Jardín de las Delicias, al que le borré todos los personajes, que son un montón, fue un trabajo horrible, horrible, muy pesado. Y
Y luego lo que hice fue montar en un estudio, en un hangar, ahí en Matadero, pues monté unas telas de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, o sea, que la gente podía... Unas telas de croma key, y entonces iba grabando a la gente y metiéndolas en el Jardín de las Delicias. ¿Por qué hago esto? O sea, ¿cuál es la idea detrás? Porque todo tiene una idea detrás. Es decir, la idea de esto es que realmente la gente empiece, por ejemplo, la gente empezaba a decir, ay, a mí ponme en el infierno. Y lo decía de una manera súper normal. O sea, eso, por ejemplo, en Noruega, la gente nunca lo diría. Nunca. O sea, son cosas que tenemos tan metidas en nuestra cabeza. Entonces, bueno, siempre mis piezas intentan de alguna manera trabajar con esos marcos conceptuales que tenemos, con esas normativizaciones o no sé cómo llamarlo, que lo tenemos y que lo tenemos ahí o sea, tan interiorizados que, bueno, la idea es que al final el público cuando salga de ahí un poco diga, ¿yo dónde he estado? ¿No? O sea, plantear preguntas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en ese sentido es también el sentido que tiene Bextre. Bextre, un poco la idea es la misma, es plantear preguntas, empezar a plantear preguntas desde el principio, ¿no? O sea, como, bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Lo primero, ¿quiénes somos, no? Bueno, entonces ya voy a hablar de Bextre, más o menos un poco, queda claro un poco por dónde va mi trabajo. Y bueno, entonces Bextre. En el 2017 me llaman a mí de Cáceres Abierto y me dicen que produzca una pieza, o sea, que me producen una pieza, que haga una pieza, que es lo que yo quiera. Y entonces, justamente yo estaba en Extremadura en ese momento. Y bueno, pues yo tengo muchos amigos en Extremadura, o sea, estoy muy vinculada a Llerena, mi familia está allí, bueno, en fin, que la vinculación es total. Y entonces pensé, bueno, pues nunca he trabajado sobre Extremadura, sobre el territorio, voy a trabajar ahora, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a veces las cosas salen o surgen por un tema emocional, primero, primordial, y luego ya se van desarrollando, ¿no? Pero inicialmente el tema fundamental es un poco esa desilusión o bueno, yo lo llamaría desilusión, ¿no? Un poco que a veces ves en la gente de Extremadura, que es gente que está súper preparada, con un talento increíble, que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero que parece que hay algo, ¿no? Como si fuera una especie de no sé si se llama techo de cristal o paredes de cristal o lo que sea, pero o sea, es como que estás metido en algo que te impide, ¿no? Que te lo impide, que te impide desarrollarte. Y esta era un poco, de ahí parte la base. Y bueno, como yo obviamente trabajo con tecnología, considero que las tecnologías, aunque no es la panacea del mundo, pero sí que considero que las tecnologías nos podrían ayudar mucho, y sobre todo en un territorio tan grande y tan extenso como puede ser el de Extremadura, pues la idea era, o sea, empieza toda la idea por un jamón con wifi. Dije, bueno, aquí hay que hacer, o sea, por unir un poco el jamón, que sería como lo típico, ¿no? O con la wifi, con internet, con el salir fuera, con la exportación, con, yo qué sé, con ponernos un poco en el mapa, o sea, con conseguir más entidad, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, que era una idea un poco inicial, pues sigo pensando tal y cual, y entonces cuando se me ocurre, más o menos se me ocurre hacer esta idea, ¿no? Que veis aquí. Vale, que sería más o menos lo que la primera idea, un jamón con wifi, pero bueno, mucho más elaborada. Entonces, a partir de ir con electrodos, de sacar la energía de productos alimentarios extremeños, que todos estamos muy orgullosos de ellos, esto lo llevaba toda esa energía a un Arduino, a una placa, a un sitio, y esa energía, si todas esas energías estaban funcionando, entonces eso ponía en marcha esta impresora 3D, y esa impresora 3D se imprimía el mapa de Extremadura. Entonces, era un poco como, bueno, o sea, un poco como mostrar ese procedimiento que a veces
que a veces parece que nos cuesta tanto entender, ¿no? Es decir, que empiezas por A y acabas en Z, pero que es que ahí hay un proceso de muchas cosas, de muchas mentes pensantes, de mucha colaboración, de mucha comunidad. Aquí participó mucha gente en hacer este proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya se planteaba una segunda cuestión, que era, vale, ¿y ese mapa de Extremadura qué va a ser? ¿Es un mapa de Extremadura al uso o es otra cosa? Y entonces ahí también es donde empecé también a pensar en esta imagen inicial de, no, yo quiero que este mapa de Extremadura sea un mapa que nos permita conocernos mejor, sea como una visualización de datos, basado en datos socioeconómicos de Extremadura. Empecé un proceso de data mining sobre Extremadura que incluye muchísimas variables, o sea, muchas, patentes, Producto Interior Bruto, escuelas de idiomas, centros de idiomas, empresas, tipos de empresas, trenes, transportes de cada sitio, cuántas veces para el tren, en fin, hay un montonazo, hay muchísimas, no sé si he dicho ya patentes, o sea, números de marcas registradas, identidades corporativas que se registran, en fin, muchísimos datos de cada municipio. Entonces, esto, población, gente que, desertización o movilidad de la población. Entonces, con todos estos datos, se generó este mapa, que era un mapa tridimensional. ¿Cómo se interpreta? Que yo para mí creo que es lo más interesante, ¿no? Pues se interpreta de la siguiente manera. Si estamos, o sea, este eje, por ejemplo, que veríamos este crecimiento que se ve, que está, sería el crecimiento de la ciudad, del pueblo. Es decir, el pueblo tiene el Producto Interior Bruto, no es solamente el Producto Interior Bruto, son muchas cosas, pero sería el crecimiento del municipio. Aquí podemos ver que el crecimiento es menor, aquí podemos ver que hay un crecimiento prácticamente nulo en este pueblo, sin embargo aquí hay un crecimiento que no está mal, ¿vale? Por ejemplo, se puede ver eso. Entonces, los agujeros pues son más grandes cuando hay más paro, por ejemplo, son coeficientes negativos o adversos, cuando hay más paro o cuando hay un gran desequilibrio entre el paro masculino y el femenino. Quiere decir que hay muchas más mujeres en paro que hombres, con lo cual hay una desigualdad mucho más grande. Y eso es lo que significa el agujero. Aquí podemos ver estos agujeros enormes que, bueno, que nos hacen pensar, ¿no? Luego tenemos esto, veis que, por ejemplo, esto sería como un volcán a la inversa, es decir, que abre. Eso significa que hay gente que está llegando a ese pueblo. Y luego vemos volcanes aquí por arriba, por ejemplo, que son más tipo volcán, que se van cerrando, conos que se cierran. Pues eso es que la gente se está yendo del pueblo. Entonces, bueno, para mí, ¿no? Lo bonito, lo interesante de este mapa es que una vez que sabes interpretarlo de un vistazo, puedes ver claramente, si vemos esta imagen que tenemos aquí, que claramente por la zona de arriba, de los pueblos de Cáceres de arriba, o sea, son pueblos, no sé si veis mi cursor, espero que sí, son pueblos que estamos viendo que no tienen crecimiento. Se ve, ¿no? Vale. Son pueblos que no tienen crecimiento ninguno, o sea, no hay crecimiento. Hay un agujero importante para lo que hay, para el crecimiento que hay. Ni hay más gente ni hay menos. Eso quiere decir que probablemente haya una población ya muy anciana. Y entonces, o sea, no pasa nada, o sea, ni se van ni vienen, ahí están, pero no hay nada. Entonces, yo creo que esto también plantea unas cuestiones políticas. Es decir, si yo fuera un político y viera esto, claramente creo que se me ocurrirían zonas en las que hay que inmediatamente hacer algo, ¿no? Si no queremos que esos pueblos desaparezcan para siempre, porque está claro, ¿no? O sea, toda esta zona, por ejemplo, de Cáceres del Norte, es una zona que está, pues, muy mal. Vamos, muy mal. Que puede tener dificultades para continuar, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que
También, por ejemplo, creo que esto genera en ese tema de narrativas, ¿no? De generar narrativas. ¿Por qué esto puede generar narrativas? Porque si yo soy de un pueblo, por ejemplo, este pueblo que está entrando gente, que está llegando gente, que tiene un producto, o sea, que tiene un crecimiento, porque parece que sale bastante hacia afuera, que no tiene paro, que tiene bastante igualdad entre hombres y mujeres. Si yo veo esto y al lado veo que no tiene crecimiento cero y que además tiene un paro importante y tiene, bueno, no es de las peores en desigualdad, pues puedo pensar por qué este pueblo está así y por qué el mío está asado, ¿no? O sea, quiero decir, eso va a generar unas narrativas. Es un poco la idea, ¿no? La idea. No sé si tenéis a lo mejor alguna pregunta o... Sí, yo creo que si alguien va teniendo preguntas las podemos ir lanzando porque es interesante lo que se está comentando. A mí me parece muy curioso que no, claro, lo que me parece más interesante de la pieza es saber qué datos socioeconómicos con los que has trabajado tú para interpretar bien la pieza, porque si no parece que es una pieza meramente artística o te puede gustar más, te puede gustar menos, pero claro, toda esa generación de datos, interpretación y luego el volcarlo a través de diferentes formas es lo que más Claro. te vislumbra y te lleva a esa reflexión interna, ¿no? Mm, mm. Sí, a O ver. sea, Perdón. dime, Antonio. Dale, Maite, dale, luego ya hablo yo. No. Respóndele. O sea, luego puedo contestar todo, ¿no? Vale. No, a ver, yo la primera vez que vi esta obra, que fue hace unos meses, bueno, supe de ella en Jarandilla, la verdad que me sorprendió mucho y sobre todo porque también responde a algo que cuando estaba en el plan de alfabetización tecnológica o el plan de competencias digitales, nos planteábamos, si te recuerdas, Jesús, que es el tema de la alfabetización en datos. Nosotros, cuando se imparte formación a personas adultas en relación con las nuevas tecnologías, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es qué tipo de datos producimos y para qué. Entonces, cuando nosotros estamos con un grupo de personas de un pueblo y estamos tratando de impartir una formación o estamos tratando de pensar en de qué manera podemos aprovechar las tecnologías para los retos a los que nos enfrentamos, uno de los retos es interpretar los datos. A ti te dan una gráfica de barras o una tabla con 200 porcentajes y con un montón de datos socioeconómicos y te quedas igual. Y te quedas igual. Ahora, si tú esos datos los puedes transformar en algo que además es artístico, que te puede permitir jugar un poco como hemos visto antes, que se puede conectar además con tecnologías de las que se disponen en los pueblos, porque el tema del Arduino, de los sensores, de las luces, de todo esto, están ahí, todos tenemos un proyector y pueden pasar cosas muy interesantes. Entonces, este ejemplo, que también creo que así a simple vista, de golpe, puede costar un poco entender cómo llegamos hasta este resultado, pues también creo que si se le da una oportunidad y se reflexiona un poco, pueden aparecer cuestiones muy interesantes. Yo no sabía que esto era, que estábamos con AUPEX hoy, porque me lo ha mandado Maite y me lo mandó, no sé si fue anoche, y me he conectado porque me apasiona el asunto este, ¿no? Pero yo el otro día le mandaba a ella un mensaje también diciendo, Maite, ¿qué te parece? Y os lo planteo aquí también por si en algún momento se puede plantear algo. Si nosotros pudiéramos reflejar con datos, por ejemplo, en un pueblo, los recursos que se gastan en el pueblo. No imaginémonos un día, ¿cuánto se gasta en el pueblo? En el pueblo se han gastado 200.000 euros. ¿En qué? En pan, en carne, en pienso para los cochinos, en gasolina, en esto, en lo otro. Y nosotros pudiéramos reflejar con tecnología qué volumen se queda en el pueblo y qué volumen se va. Y pudiéramos tener una idea de cuánto se genera en un pueblo y de cuánto se va. Eso nos podría permitir entender cuál es la dinámica a nivel local que estamos llevando y eso podría generar una obra de arte. Y nos podría llegar a entender que lo que estamos haciendo está contribuyendo a, por ejemplo, a incrementar los agujeros negros de este mapa. Porque con nuestra actividad no estamos favoreciendo la actividad local, ¿no? Entonces, esto, que es algo que puede parecer complejo, tiene una conexión muy directa entre lo que es saber interpretar, o sea, generar datos, saber interpretarlos, reflejarlos de alguna forma. Ahí hay también unas acciones de formación, pero luego hay una parte artística muy interesante.
¿no? Con los artistas visuales, con artistas como Maite y con otro tipo de exposiciones que se pueden llevar a cabo en el nivel local. Ahora, esto es un reto, ¿eh? Porque aquí hay que entender cuestiones que son relativamente complejas y Claro, hay que bajarlo un poco a tierra. claro. Hombre, aquí lo que se intenta, o sea, por ejemplo, para el desarrollo de este mapa, se cogieron muchas variables, muchas. Pero lo que pasa es que al final, obviamente, por eso yo decía que este trabajo, esta pieza, o sea, la idea es mía, pero todo lo demás, o sea, aquí ha intervenido muchísima gente. Entre ellas, por ejemplo, mi hermana Conchi, que es matemática, ¿sabes? Y entonces, esto parece que, o sea, esto es muy importante, porque al final todos esos datos, que fue un data mining importante, entonces se dividieron como en valores, en coeficientes, en valores positivos. Es decir, es positivo tener una estación de tren, pero es positivo también que el tren pare, ¿vale? Porque si no para, pues, o sea, sigue siendo positivo, pero bueno, me estaría mejor que el tren parara. Entonces, esto lo que va haciendo es una labor, un tema acumulativo. Es decir, tenemos, por ejemplo, imagínate, no me acuerdo cuántos, pero 15 elementos, 15 cosas positivas que suman y X cosas negativas que restan. No que restan, sino que serían, digamos, esos agujeros, ¿no? O esos que van hacia abajo, porque la pieza tiene dos partes, tiene una parte de atrás también, ¿eh? O sea que la pieza, esta es la parte de atrás, por ejemplo, que veis que es más, o sea, cuando sobresale por la parte de atrás es que la parte negativa es demasiado grande, entonces sobresale. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que aquí lo que se hizo fue unir las partes, los coeficientes, o sea, los datos positivos, que van, todo está normalizado, además luego cada dato tiene que estar normalizado, en fin, se va añadiendo, en fin, que hay un trabajo luego detrás de hacer esa ecuación para que luego tú puedas, o sea, que eso sea lo puedas hacer de una manera plástica, ¿no? De una manera visual. Pero bueno, o sea, que hay muchos datos. Estos datos ahora, bueno, gracias, y eso también lo quiero decir, que gracias, ahora por ejemplo, me han dado una ayuda del Ministerio de Cultura, muy importante, y una de las cosas por las que creo que me la han dado es porque el proyecto tiene valor, pero efectivamente una parte ¿cómo se llama eso? De explicación didáctica, que es un trabajo que hay que hacer también con la población. Y yo realmente pedí esa subvención para eso, para decir, el trabajo está hecho, esta es la pieza está online, creo que es importante, creo que se puede crear una comunidad digital alrededor de esta pieza como un elemento extraño de comunicación, de nuestras propias reflexiones, de qué pensamos acerca de Extremadura, de quiénes somos, dónde nos vemos, de lo que, ¿sabes? Un poco como intentar sacar esa reflexión, pero sí es verdad que tiene que haber también como una especie de centro interpretativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Centro de interpretación, que es lo que tú estabas comentando antes, Antonio, de una parte de alfabetización digital, ¿no? Que no es fácil, pero que luego si lo explicas es muy sencillo, no tiene mucha historia. O sea, son datos positivos, datos negativos, desertización poblacional y ya. O sea, que no tiene más. O sea, Maite, podríamos decir que entonces esta pieza sigue evolucionando, ¿no? Que ahora mismo tienes como objetivo la creación de esta comunidad de reflexión o de co-creación, ¿no? En torno a la idea de Extremadura. sí. También estamos llamando a la participación a través de este proyecto, pero podría seguir evolucionando, tal y como está diciendo Antonio, hacia otras vertientes que vayan haciendo análisis más profundos a nivel local, ¿no? O Claro, actualizados de año en año, ¿no? claro. Bueno, en realidad también esta es un poco la idea de Bextre. Otra de las partes que voy a hacer este año, por ejemplo, con Bextre solamente, o sea, estos datos, que este sería el Bextre virtual, estos datos son del 2014 al 2017, porque esta pieza se hizo realmente en el 2017, incluso la pieza virtual, bueno, que se ha hecho un poco posterior, pero basada en aquellos datos.
Y ahora, este año se va a hacer una actualización de estos datos desde el 2017 al 2021. Es decir, que estaría bien, por ejemplo, y se está ampliando, además también se están ampliando los datos para trabajar más con los datos de objetivos sostenibles. O sea, con Eso te iba a las decir, que variables. ahora tenemos unos compromisos que tenemos que ir adquiriendo poco a poco a través de los ODS y Exactamente. hacer esa comparativa entre los datos que tiene este primer bimestre con el segundo, nos va a dar Claro, las claves de hacia dónde tenemos que ir, o bueno, nos puede dar también las claves de qué tenemos que ir cambiando, porque no es cambiar por cambiar, es con un objetivo de desarrollo sostenible bueno, de poner en valor el territorio, ¿no? claro, claro. Pero bueno, ponerlo en valor ahora, o sea, ponerlo en valor también con cuidado, ¿no? Sí, Porque quiero decir sí, sí, en el sentido político que tú comentabas, ¿no? Que también esa sí, interpretación de datos sea útil tanto para ciudadanos como para políticos y a partir de ahí poder seguir aportando, aparte de que luego, por supuesto, la creación de esas piezas ayuda mucho a la ciudadanía en general a conectarse de manera visual, ¿no? E interactuar con su propio territorio, ¿no? Pero sobre todo la interpretación es lo más interesante. Hay una claro. pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat por si. O María José Hidalgo. A ver si me la decís, que es que yo no la veo, que estoy compartiendo. Hola, Un segundo. puedo Ah, vale. decirle yo que si el mapa se corresponde exactamente a escala con lo que es realmente el territorio español, por ejemplo, lo que decía, que si yo veo ahí un agujero, que es que veo uno muy cercano en la zona donde vivimos nosotros, pues ese agujero, ¿cómo sé yo si es mi pueblo o es otro de al lado? Pues mira, vamos a ver, esto es una cosa que lo puedes ver aquí, en la página bextre.org, Sí, me ¿vale? está comentando María, que ella ya habrá visto esto antes. Claro, es que aquí hay una opción que es cómo interpretar el mapa, precisamente pues, por todo lo que estamos diciendo. Perfecto. Entonces aquí te puedes Entonces, ir moviendo por el sí que te mapa, puedes mover por tu zona. Ah, perfecto. claro, y ves la población y ves, por ejemplo, factores económicos adversos. O sea, tienes que primero ponerte en tu población y aquí lo verías. Perfecto. Aquí verías cuál es tu población, por ejemplo, si es esta, ¿no? Que Castuera. parece que es esta o esta, no sé. Es Castuera. Castuera. Ella está preguntando por Castuera, por ejemplo, que es donde está viendo un agujero. Vale, pues Bueno, entonces nos en vamos esa zona está aquí, viendo un agujero, pero Logrosa, a ver que no sé dónde está Castuera. Castuera está un poco más abajo. Más abajo, un poquito. Ahí. Espérate, ya. Que ahí, al lado de Benquerencia La Serena. Y justo casi en medio. Ah, vale. Castuera, ahí. Vale, pues por ejemplo aquí podemos ver los valores positivos. Mira, está creciendo, Castuera no crece mucho, crece poquito. Y aquí puedes ver los valores negativos, que serían, o sea, te tendrías que mover tú aquí, ¿no? Un poquito. Es esta, ¿no? Sí, es la pequeñita. Si acá hay más negativo que positivo. Claro, pero bueno, sí, también sé por el tipo de datos que esto, o sea, sí, es que es lo que se ve, es lo que se ve. Pero bueno, pero sí es que para eso es, ¿sabes? Para dar, decir por qué sí, por qué no, por qué, o sea, esas son las narrativas que intenta un poco poner de manifiesto el proyecto. De Y bueno, entrada, como tienen en cuenta la población y Castora está en declive, vamos, pues mira, vertiginoso. aquí lo podemos ver. A ver, mira, Castuera ni por lo que, o sea, ni la gente se va ni viene. O sea, Castuera está como totalmente estanco ahora mismo. No, pues está perdiendo Mantiene. mucha población. Pero ¿cómo? No me estoy enterando. ¿Cómo interpretas eso, Maite? A ver, Mira, esto, a ver, nosotros tenemos que partir desde algún momento, de alguna cosa, ¿vale? Alguna cosa física, porque si no, y sí, a partir de ahí, o sea, entonces de lo que partimos es del pueblo, del municipio, sí, más su, esto geográfica, sí. El término municipal. el término municipal, ¿vale? En territorio, más o menos, más o menos. Sí, Entonces,
por ejemplo, Castuera, a ver dónde está Castuera, que estábamos con Castuera. Al lado del hueco negro grande es Castuera, que es creo que es ese, ¿no? Tenía así una forma. A ver, que se me ha perdido. Está justo en medio de la pantalla ahora mismo, Yo creo. creo que es ese pequeñito que está ahí al lado de Quintana y de... Campanario. Ese es campanario, al lado. Más A la abajo. derecha. Ya está Ahí, aquí, lo ese. tenemos aquí. Sí, ahí. Vale, lo tenemos aquí. Bueno, ya se me ha perdido otra vez, pero bueno, da igual, este mismo, campanario, que lo tengo Se aquí pierde mucho justo. porque es pequeñito. Claro. Bueno, por ejemplo, si esta es su término municipal, Sí. ¿vale? Ves que aquí ni crece ni decrece. O sea, aquí está igual que estaba, pues aquí poblacionalmente es que está estancado. Por Sí. ejemplo, Zarza Capilla. Zarzacapilla está perdiendo gente porque del término municipal, mira cómo se está como empequeñeciendo. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, mira, Quieres aquí hay decir pueblos. quieres decir que el término municipal en realidad es la línea blanca, pero si tiene una zona verde que va empequeñeciendo hacia lo negro, es que Sí, va perdiendo población, ¿no? Por ejemplo. exactamente. Lo vamos Mira, por entendiendo. ejemplo, Vale. Mérida tiene este es el término municipal, pero mira cómo está de grande. Tienes el verde por fuera. Se sobrepasa, sí. Ajá. Y Badajoz Hay gente igual, que ¿no? está llegando, Sí. Ujú. claro. O sea que eso lo ves así, ¿sabes? Se ve bastante bien. Sí, hay que echarle un rato al mapa, claro. Claro, hay que ir poco a Mira, poco, sí, no hombre. sé. Pero luego una vez que ya lo pillas, mira, por ejemplo, aquí se ve muy bien en el propio Vextre. Espérate, a ver. Porque tiene Aquí se va viendo, ¿sabes? Aquí te vas viendo. Hombre, tienes que controlar tu pueblo, tienes que tenerlo más bien controlado, que a lo mejor te tienes que ir, pero aquí luego ya se va viendo muy bien. ¿Ves cómo están los. Y esto también te da narrativas concretas, que por ejemplo, de repente un pueblo que está perdiendo gente. No, ¿cómo era? Que eso fue justo después de la pandemia, o sea, después de la crisis del 2008. O sea, justo pueblos que no tenían ningún crecimiento y de repente estaba llegando gente. Entonces decía, esto tiene una narrativa que yo no estoy entendiendo. ¿Cómo puede ser que no haya nada en el pueblo y esté viniendo gente? Entonces, claro, era, por ejemplo, una de las cosas que a mí se me ocurrió, digo, bueno, puede ser gente que se está viniendo, que yo conozco a gente de Madrid y de ciudades que se está viniendo al pueblo porque es que no tienen nada en la ciudad. Entonces, aunque no tengan nada en el pueblo tienen más. Y entonces están volviendo, aunque hay una, ¿cómo se decirse? Hay una, en fin, aunque saben que no van a tener trabajo ni van a tener nada, pero prefieren estar en el pueblo, ¿no? Eso fue. Entonces, bueno, son narrativas Y que una vas pregunta. pensando. Sí, Antonio. Es que igual no me escucháis bien. A ver, aquí se puede introducir, o sea, ¿sería posible que un mapa como este se introdujeran datos en una serie temporal para que yo pueda ir arrastrando en la serie temporal y viendo la evolución? A ver, es que eso tendría que ser con animaciones. Entonces, quiero decir, poderse se puede. Lo que pasa es que, bueno, el desarrollo es importante. ¿Sabes? Poderse se puede. Luego también hay otra cosa, que aquí hay una cuestión, que es que, por ejemplo, para mí era un objetivo que la gente lo pudiera ver en sus móviles. Entonces, una cuestión, una cosa es que tú lo puedas ver como lo estamos viendo en la página web, ¿vale? Que una página web, quieras que no, pues estás conectada, o sea, estás conectado a internet, tienes un ordenador, pero si en cuanto lo metes en móvil, tienes que reducir un poquito tus expectativas de resolución y de todo, porque los móviles no son tan buenos. O sea, hay móviles que son muy buenos, pero la mayoría no tiene esos móviles. Entonces tienes que reducir, o sea, si les metes animación, ya muchísima gente no lo vería. Ya. ¿Sabes? Esa es la. Pero para web sí, para web sería posible. O sea, ¿Y que con hay gafas de como. realidad virtual? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿Cómo? yo con gafas de realidad virtual tengo aquí Lo- algún...
Pues lo quiero sacar yo ahora, ¿sabes? Que con gafas y con mandos tú te lo puedas... Hombre, eso sería genial. Pero bueno, vayamos por pasos, como decía Jack el Destripador. Bueno, yo que sé, Por hay que mirar partes. hacia el futuro, ¿no? O sea, este recurso está, este recurso es interesante. Yo qué sé, yo Claro, ya claro, en los centros de competencias digitales, por ejemplo, pues yo creo que sería interesante analizarlo un poco, ver de qué manera los datos se convierten en imágenes de este tipo y jugar un poco con claro, esto. Pero claro. pensando en aplicaciones futuras y pensando también en que los proyectos en los que vamos a ir participando, cada vez los datos van a ser más importantes. Y la forma en la que nosotros podamos expresar datos es cada vez más importante. Eso está claro, ¿no? Vivimos en la sociedad de los datos y que la gestión de los datos pasa por ser capaz de explicarlos en mapas. Los mapas son la base de cualquier cosa que queramos explicar. Y la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto es algo que está y que esto ya es la base de eso. O sea, aquí ya el hecho de que lo Sí. puedas imprimir en 3D significa que lo podemos pasar a otros planos y hacer otro tipo de aplicaciones, ¿no? Claro, es que lo Es puedes brutal. tener, Sí. es que es muy interesante también, ¿no? O sea, el hecho también de tenerlo físicamente me parece Mm, que es muy bonito, porque mm, tú ya puedes decir, bueno, yo lo tengo físicamente, lo estoy viendo, pero es que luego me lo llevo a mi casa y ahí lo estudio, ¿lo mm. sabes? Ahí le puedo hacer zoom, lo puedo cambiar, lo puedo, es decir, que puedo hacer muchas cosas con esta, y todo es en base a esos datos, ¿no? Luego, aparte, bueno, y por continuar así un poco más rápidamente, por si tenéis que iros o lo que sea, eh, hay otra cosa que esto también es otra derivada de esta pieza. A partir de cierto momento también que tenemos estos datos que, bueno, se convierte en una realidad aumentada. eh, bueno, la idea es abrirlo también al público, o sea, abrirlo a la gente, que la gente se lo apropie, ¿no? Cuando yo digo apropiar es cuando tú una cosa la tomas como tuya. O sea, tú te la apropias, la tomas como tuya, esto me pertenece o yo pertenezco a esa cosa, ¿no? O sea, cuando ya te la empiezas a creer de alguna manera, ¿no? Y entonces eso es lo que para mí, o sea, mm, sería como el próximo paso a esto. Y ahí es cuando ya empieza este tema de realidad aumentada. De bueno, o sea, que la gente ya se lo puede estudiar, lo puede tener en casa, puede interpretarlo, lo va a ir interpretando poco a poco porque vamos a hacer mucha publicación, ¿no? Este centro de interpretación que hablaba antes. O sea, se van a poder hacer muchas cosas. Pero había un punto, que ese también es un punto artístico que a mí me gusta y me parece también muy interesante, que es, bueno, y si la gente se apropia de esto como un símbolo, ¿no? Como te apropias, yo qué sé, no sé, de símbolos que se apropian, como te apropias de la Virgen de la Granada como un símbolo de Llerena, aunque te puede gustar o no, pero ese, ¿no? Pues digo, bueno, y si la gente se apropiara de esto como símbolo, quizás para empezar a pensar, bueno, a pensar no, porque yo creo que se está pensando, pero para empezar quizás a comunicar de cara hacia afuera, ¿no? Que Extremadura está cambiando, ¿no? Por quitarnos un poco, por alejarnos de esos estereotipos que la gente tiene sobre Extremadura no de antigua, atrasada, tal, todas estas cosas que nos han ido diciendo toda la vida que somos y que al final no sé si nos lo creemos o no, pero bueno, creo que sí, que está ahí un poco en el imaginario extremeño, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me empieza un poco a pensar en eso, me gusta la idea, me hace gracia, me parece que está bien el tema de asociarse a algo que sea tecnológico en vez de asociarte a un valor tradicional que, bueno, y que obviamente que además tampoco está no está en la querencia de muchos extremeños, ¿no? O sea, todo lo que pueden ser los valores religiosos tradicionales, que para nada nos representan, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo empiezo a pensar en esto y a darle esta última vuelta que sería la realidad aumentada. Es decir, tú pones Extremadura en aquello que te gusta, o que quieres cuestionar, o que quieres compartir, o que quieres reivindicar como tuyo, o lo que sea. Es decir, que de repente esta escultura, porque es una escultura también, es una escultura virtual en este caso, que de repente esta escultura nos valga como comodín, casi sería, ¿no? O sea, un comodín que yo cuando quiero hablar de Extremadura, Extremadura.
pero un comodín, o sea, y asociado a lo que nos dé la gana. Un comodín o sea, bueno, sin previo, ¿cómo decir? Sin ninguna intención previa, es decir, no es religioso, no es político, simplemente es un comodín abierto ahora mismo, que esto puede ser lo que se quiera, ¿no? ¿Y quiénes son los que se quiera? Pues, pues la gente que sea extremeña, el que esté en la diáspora, o que tenga una querencia por Extremadura, o en un sentido un poquito más amplio, que esté pensando sobre lo rural, ¿no? En este caso, por ejemplo, la España vaciada, que la España vaciada también tenemos que tener en cuenta que no está, ahora mismo en Europa no se está hablando de la España vaciada, sino de lo rural vaciado, porque lo mismo pasa en Alemania y lo mismo pasa en Francia, lo rural vaciado, ¿no? Y lo rural en Alemania también habla del atraso de lo rural en Alemania, y el rural en Francia tienen las mismas ideas. Es decir, que si nosotros podemos extrapolar esto un poco más, pues a lo mejor no nos sentimos tan solos, ¿no? También. Entonces, bueno, todo esto es lo que a mí se me viene un poco a la cabeza cuando yo empiezo a plantear este tema. Y entonces digo, bueno, pues vamos a jugar con algo. O sea, jugar es con algo que a priori no tiene unas coordenadas, ¿vale? No tiene unas coordenadas establecidas, ni me está poniendo ningún marco restrictivo, ni normativo, ni nada de nada. Es decir, esto es lo que tú quieras, donde tú lo quieras poner. Pues lo puedes poner en el Ars Electrónica en Link, lo puedes poner en la manifestación trans, lo puedes poner con una pieza de arte, lo puedes poner en el metro, lo puedes poner con unas vasijas que está haciendo un artista nuevo que con unas formas raras, lo puedes poner en el Museo Fostel y lo puedes poner en la cocina de tu casa. O sea, tú verás, puedes estar contenta o puedes estar triste, puedes estar reivindicando, lo puedes poner en una zona minera o lo puedes poner donde te dé la gana. Es decir, haz lo que quieras, ¿no? Es una apropiación. En Cáceres, bueno, en diferentes sitios, ¿no? Y a partir de ahí empieza una llamada a la acción para, en este caso, por ejemplo, y con OPEX y con esta tour que vamos a hacer por pueblos y tal, pues bueno, a mí me gustaría un poco reactivar no sé, ese cuestionamiento, esa reivindicación y reactivarlo desde la propia Extremadura, que sean los propios extremeños y la diáspora, que hay 1 millón de extremeños en Extremadura y otro 1 millón fuera de Extremadura. Es decir, tenemos una diáspora muy importante que está haciendo por ahí, pues no sé dónde estará. Entonces, no sé, estaría bien un poco preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? También que tenga que ver con nuestra identidad cultural, o sea, ¿por qué nuestra identidad cultural tiene que estar, digamos, asociada a esos valores, ¿no? En ese sentido, bueno, y a lo mejor, pues para terminar, también quería comentar como 2 cosas. Bueno, luego si queréis los miramos un momento cómo se activa en el móvil. Pero quería comentar como 2 cosas para que veamos también que no estamos solos. O sea, que el tema de la ruralidad es un tema que ahora mismo, o sea, bueno, que ahora mismo está trabajando muchísima gente, ¿no? Y en Extremadura también, además. Por ejemplo, a mí me encantó ver el año pasado, esto se hizo el año pasado, en el 2019, el manifiesto del futurismo rural, ¿no? Y entonces, bueno, esta gente, Beatriz Ferrara y Leandro Pisano, pues que son artistas y son también pensadores y, bueno, críticos, y pues ellos estaban diciendo un poco que ya tendríamos que ya el tema de lo rural asociado a valores tradicionales, pero tradicionales en plan peyorativo, tradicional, retrasado, alienado, binario, o eres rural o eres urbano, que todo eso ya está, que eso ya está fuera de sentido, que ya no se puede hablar así, ¿no? Que tenemos que hablar de gente que está como mucho más consciente de su territorio, consciente de lo que le gusta hacer, de lo que quiere hacer, con talento, con ganas y con iniciativa, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, me gustaría también hablar de Richard Sennett,
que siempre para mí ha sido un referente. A ver, los tres referentes de así un poco de tal sería Foucault, obviamente, por el tema normativo, de poner a la gente en situaciones que ya están normativizadas por otros, ya puede ser la religión, como en el Jardín de las Delicias, o puede ser Extremadura, por ponernos unas etiquetas de lo rural atrasado, ¿no? Que son etiquetas que nos vienen dadas por el histórico político, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco Foucault. Y por otra parte, Richard Sennett, que yo siempre, vamos, que lo he nombrado más de una vez en trabajos míos. Y en este caso, por ejemplo, que también lo nombro en el catálogo, pues yo diría esto, ¿no? Desde el punto de vista de Richard Sennett, no el mío, la gente necesita un tipo de narrativa que ordene sus vidas. Y esta función la ha cumplido durante mucho tiempo el trabajo remunerado, incluso para la gente trabajadora. Entonces, en este sentido, esto para mí fue un desencadenante de Bextre, es decir, es que la gente trabajadora que tiene trabajos y que tiene ya una educación súper buena y que son gente con un nivel increíble, no encuentra ese trabajo remunerado y con lo cual se desilusiona, ¿no? Y hay que ver, bueno, esto se puede cambiar, ¿no? Bueno, y yo creo que con eso ya acabo la parte así de charla. Y si queréis Sí, ahora, pues podemos... nos tendrías que decir, Maite, sería interesante que nos dijera primero cómo activamos la pieza, ¿vale? ¿Vale? Así rapidito. Sí. Es verdad que nosotros desde AUPES ahora mismo lo que hablábamos, pues en Llerena, en Berlanga y en Castuera, hay carteles con este cartel, con el mapa de Extremadura, con este código QR que nos sirven para activar esa pieza. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer cuando la queremos compartir en redes sociales para contar, para sumar, ¿no?, a esta iniciativa? Y luego, ¿qué otra manera? Bueno, también nos has hablado de la página web, ¿no? Sí, Y que a través de la página web podemos interpretar también datos. Bueno, saber qué datos tenemos cada uno en nuestra localidad, que es lo más interesante, si acaso. sí. Bueno, os voy a comentar, es decir, cómo activar la pieza, así un poco más rápidamente. A ver, la pieza se puede activar desde Bextre. Si nos vamos a Bextre, perdón. Si nos vamos a Bextre en el mundo, accede en el mundo. Entonces, aquí no se ve porque hay que activarla desde el móvil, ¿vale? Esto sería una manera y ahí, ahí veríamos. A ver, no sé si me veis ahora a mí o no. O sea, nos iríamos a Y te estamos bextre.org. viendo todo el tiempo, sí. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Estás compartiendo la pantalla de la reunión ahora. Ah, vale, vale, vale. Bueno, nos iríamos aquí a bextre.org. Sí. En el mundo, accede al mundo y aquí veis ver en tu espacio, ¿vale? Le damos ahí y ahora me sale este icono y me dice apunta hacia abajo para ver en tu espacio. Tengo que apuntar al suelo porque me lo pone en el suelo. O sea, tiene que tener como una superficie. Tiene que tener una base, ¿no? Claro, claro, tiene que tener una base para... Y entonces ahí ya estaría la pieza. No sé Vale. si lo veis un poco de refilón. Sí, sí, se ve Es que si no se me perfectamente. va la pieza. ¿Vale? Ya se vería. Esto lo podéis probar. Por ejemplo, pueden pasar que se os mueve mucho la pieza. Entonces, aquí en Google Chrome, os iríais aquí a Google Chrome, a los tres puntitos. A ver, es que no sé si se Sí, ve. sí. Configuración. Accesibilidad y le quitáis el zoom, ¿vale? Porque a Vale. veces está puesto el zoom y entonces no se ve bien. Estupendo. Ok, vale. Entonces, para probarlo, si no lo veis, porque a veces dices que no lo veo, es por cookies y tal. Otra manera de probar sería, me voy a una nueva pestaña de incógnito, ¿vale? Porque ahí no hay cookies. Entonces yo me voy a bextre.org, hago lo mismo y ya me saldría, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues esa es una manera.
que es por la página web. Ujú. En Instagram, aquí vamos publicando todo lo que la gente nos va enviando y nosotras vamos haciendo. O sea, gente me lo va enviando y aquí publicamos, pues esto nos lo ha enviado fulanito, nos lo ha enviado tal. Y decimos desde dónde lo ha enviado. ¿Vale? Que está bien porque así, por ejemplo, pues From Beatriz Alegre, de Libres para Siempre, y bueno, en su casa, ¿no? Yo qué sé, pues desde la Universidad de Yale, desde Olga y Fran. O sea que vamos aquí. Entonces, ahora, lo que queremos hacer ahora, le queremos dar un poco un cambio a la comunicación. Es que no queremos solamente una foto, sino realmente nos gustaría que fuera una foto de alguna manera reivindicativa. Es decir, ¿a ti qué te sugiere? ¿No? O sea, ¿por qué haces esa foto? Pues, yo qué sé, pues aquí no sé, no sé, donde sea, Sí, en el laboratorio de mi ha- universidad. o lo que han O, comentado antes las compañeras, ¿no? En mi pueblo que no se mueve, estoy, ¿no? En mi pueblo que no se mueve en el mapa, aquí, ¿no? exactamente. O deseando que llegue gente. Yo qué sé, da igual. O sea, quiero decir, alguna cosa que sea reivindicativo y a lo mejor tú te pones delante de un sitio en vez de ponerte. Es decir, que la idea aquí no estamos buscando fotos bonitas. No es esa la idea de esta pieza. Nunca lo fue. Que si luego haces una foto bonita porque es que en un paisaje te queda estupendo, también. Es decir, que no pasa nada porque sea bonita. Pero bueno, que la idea es buscar ese punto de reflexión, ¿no? En el ciudadano. Entonces, todo eso lo publicamos aquí, lo publicamos en el Instagram. En Instagram, a su vez, hay otra manera, que lo voy a poner aquí, hay otra manera de unirse porque hay gente que no le sale bien no sé por qué. A ver, ok. Espera un momento. Me pone como Porque tiene Maite. este pueblo este crecimiento tan grande que se sobresale comunalmente. Pues, a ver, eso es un dato que no está, eso es un dato que está sobredimensionado. O Eso sea, es es un dato Zorita. que Un pueblo no es chico que real. nos extraña muchísimo por eso. Ay, pues mira. Bueno, desde Instagram, lo que os he comentado, ¿no? Desde Instagram se puede también ver, no, que este es mi perfil, ¿vale? Se puede ver también todas las fotos y entonces la idea es que cuando se haga alguna foto, se taguee en Instagram, ¿vale? Se taguee a Extremadura en sitios, Bextre, Bextre Extremadura, ¿vale? Para que nosotros, o nos lo enviáis directamente a nosotras, o lo enviáis directamente a Bextre, para que se pueda ver, ¿vale? Y luego, por último, os voy a compartir en la pantalla, por si lo queréis hacer ahora mismo, que sería, qué es lo que vais a tener en los pueblos y en el póster y en las pegatinas. Entonces tenemos, mira, si queréis ahora mismo, con vuestros móviles, si os sacáis el QR, o sea, el lector de QRs, decidme si lo tenéis o no lo tenéis. Sí, sí. Pues sí lo Vale, veo. pues apuntáis al QR de abajo, donde pone bextre.org. ¿Lo tenéis? Sí, Ok. te lleva a bextre.org, ¿no? Sí, te lleva a una URL que se te enciende la cámara inmediatamente, ¿no? Ujú. Vale, pues si ahora apuntáis al símbolo de arriba de Extremadura, os tiene que salir inmediatamente el Sí, mapa. sale el mapa. ¿Lo veis?
¿Qué tal? ¿Os sale o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, pues ahora con un dedo lo podéis rotar, lo podéis mover, hacer zoom in, zoom out. O sea, ahí ya os podéis ir súper lejos y verlo también, porque lo único que tiene que controlar el ordenador, digamos, lo único que tiene que controlar es ver ese marcador, se llama un marker, un marcador. ¿Vale? Entonces, esta forma de activar la pieza, ¿lo dejo de compartir ya? ¿O Sí. lo estáis Sí, probando sí. todavía? Vale. Pues esta última forma de activar la pieza la hice pues porque es mucho más rápida, ¿vale? De activar y enseguida se ve, pero esta forma, digamos que sería, o sea, de todas, es la más sencilla de activar, pero la más bonita es por Bextre.org, en donde tiene mejor calidad, donde se hacen mejor las fotos, te puedes mover donde te da libertad de movimiento. O sea, que de cara, por ejemplo, a la activación como agentes culturales de la gente de la ciudadanía, estaría bien empezar por ese póster, ¿no? Un poco porque la gente enseguida lo vea y ya sepa a dónde tiene que llegar, digamos, ¿no? Por facilitar ese proceso de aprendizaje, pero luego lo suyo es que lleguen a bextre.org y que se puedan conectar bien en bextre.org, porque eso es lo que les va a dar libertad para hacerlo en su casa, en el cole o en la universidad o en el laboratorio, donde quieran. Estupendo. Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues yo encantada. Bueno, No sé si os parece ha que gustado. parece que ha quedado muy claro y lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora sí que hay aquí compañeros de universidades populares que están seguro pensando a ver en qué sitios más interesantes de su localidad, tanto que tengan patrimonio histórico, natural o sitios así de interés donde la gente pueda interactuar con la pieza. Y luego en marzo también estaremos en Los Santos de Maimona y Zafra, o sea que probablemente algún NCC, algún centro de competencias digitales, mandaremos también esas pegatinas para que la gente tenga esa primera relación con la pieza, ¿no? Antes de irse directamente a la página web, que sería muy interesante, ¿verdad, Jesús? Claro, claro. Por Ujú. eso decimos que la cosa, el dato ese que sobresale tanto, ese polvo eso es Zorita, pero eso a lo mejor se puede corregir en el futuro, ¿no? Supongo, se podrá Sí, sí, cambiar. sí, claro, Esos claro. son datos, ¿verdad? Ah, Sí, yo sí, sí. siempre he pensado que era Almaraz, fíjate, digo, pues aquí como No, la yo economía está estaba ya muy... ahí pum pum bicheando, ¿no? Y sale Sí, ahí así. fíjate, pues está, Sí, Pero que se ve todo súper bien cuando sabes cómo es, claro, porque esto claro. pasa Sí, un poco como, lo interesante de esta claro, pieza es saber cómo interpretarla, lo que hablábamos sí, antes. pasa un poco como aquí en Cáceres que tenemos el Elga de Alvear, que bueno, tú vas a verlo, tal, pero hasta que no te explican un poco, dices, ah, claro, vale, esto ya es otra cosa. Sí, claro. El arte contemporáneo es lo que tiene. tiene esa parte, ¿no? Y sobre todo el arte digital, ya cuando Sí, hablamos de arte y nuevas tecnologías, parece que estamos muy cerca porque todos tenemos móvil, somos más o menos tecnológicos, ahora llaman a nuestros niños nativos digitales, que no son, pero nos queda mucho por aprender a la ciudadanía en general, porque, claro, el papel de los artistas, en este caso como tú, Maite, pues es ir por delante y plantear estas cuestiones, estas reflexiones que lleguen a la población y les haga también tener nuevas iniciativas. Sí. Bueno, estamos trabajando también en una página, en una nueva página que se va a llamar info, perdón, infobextre.org, es decir, una página de información porque efectivamente todo, o sea, que hay que interpretar esa pieza. O sea, es que la pieza hay que interpretarla, no se puede, y hay que dar más información acerca de ella. Es decir, Mm. que es importante, que no es que yo no considero que es que la gente no pueda entender la pieza, es que la pieza hay que explicarla. En este caso, para entender los datos, me refiero, ¿no? O sea, una pieza de arte contemporáneo puede ser más rara que realmente esta pieza. ¿Sabes? Una vez que, pero claro, tienes que saber
cómo interpretar esas formas así, o tienes que saber porque es como todo, o sea, es Claro, como la leyenda en un mapa, ¿no? O lo que sea. Sí, al fin y al cabo los datos son los que tú has querido meter, la forma es la que tú has querido darle. Entonces, bueno, conocer esas claves para saber cómo Claro. leer o cómo mirar la pieza es importante. Mm. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro. Vamos a intentar activar la pieza en el territorio para que todo el mundo sepa o esté posicionada, al menos en esos datos. También a mí me ha resultado súper interesante que vayas a empezar con nuevos datos, a aportar nuevos datos y crear un nuevo mapa más actualizado. Así que, bueno, creo que Cita quiere comentar algo, ¿no? De Castuera. Sí, quería preguntar dos cosas. Una, si existe algún foro de debate en Ventre o en otra página sobre lo que se puede analizar según se puede ver en el mapa de Extremadura, ¿no? De cómo está, cuál es la situación. Y otra pregunta era si esto se puede extrapolar a otros terrenos, como por ejemplo hacer el mapa psíquico de cada persona, incluso diariamente, actualizando los datos de cómo te sientes, de qué te pasa, yo qué sé, y tener físicamente ver cómo estás, la imagen de cómo te encuentras, ¿no? De cómo, No sé si por me colores, a lo mejor estaría chulo. ¿Sí? Pues Igual como un cuestionario puedes analizar psíquicamente cómo estás o, no sé, anímicamente, no sé cómo decirlo, pero verlo, ¿no? Sería bonito, yo qué sé, se me ha ocurrido. Sí. Pues mira, además está muy bien que me hagas esa pregunta porque yo también lo quería comentar. A partir de Bextre, bueno, ha surgido por una parte el proyecto con el Ministerio, que está muy bien porque va a dar pues todas estas cosas que estamos diciendo, de poner más información. Es que llega un momento que como artista una sola tampoco puede llegar a todo. Entonces, gracias a esta subvención, vamos a poder hacer el info.bextre.org. Ahí habrá foros, ahí se van a empezar a publicar, porque a mí tampoco me gusta publicar en Instagram, que al fin y al cabo es de Facebook. Es decir, que se publica, vale, pero que me gustaría tener un repositorio de todas las imágenes de la comunidad digital, ¿no? Si se logra formar. En fin, que ahí va a estar toda la información. Ahí va a estar también acceso a los datos. Es decir, que aunque luego los datos per se son más aburridos, mucho más aburridos que mirarte pero vamos, quiero también poder, no sé si voy a poder, pero quiero poder también poner los datos en abierto para que todo el mundo los vea, ¿sabes? Y pueda decir, bueno, pues voy a ver los datos positivos y negativos. Ya te digo que luego, para que los datos realmente funcionen, los tienes que ver en comparación, porque como los ves solos, tú no sabes si eso es mucho o es poco, o sea, es que no lo sabes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para los que lo quieran tener, estará en abierto también. Es decir, que se va a poder hacer ahora un paso importante, que sería el siguiente paso, para que, bueno, para que la pieza se entienda y para poder seguir en este debate interno, que es lo que tenemos que tener, ¿no? En estas reflexiones. Bueno, y a partir de todo este trabajo, resulta que la Fundación Eugenio Almeida me ha pedido hacer el mismo proceso, pero del Alentejo. Entonces, ahora ya estoy trabajando con un equipo portugués, estoy súper contenta, porque vamos a hacer también la pieza en cerámica, en la impresora 3D, más la pieza virtual. Entonces, bueno, pues habrá momentos, además también me gusta un poco por la dialéctica que se puede formar entre las dos, bueno, entre las dos zonas, ¿no? Lindantes, ¿no? Y bueno, va a ser un proyecto bonito. Y por supuesto, claro, esto luego se puede, o sea, quiero decir, se puede instanciar tantas veces como se quiera, ¿no? Y luego sobre lo que tú decías, o de extrapolarlo al sentido, a una cuestión, por ejemplo, anímica, personal, bueno, pues seguro que sí. O sea, se puede. Como visualización de datos, todo se puede hacer. Todo se puede hacer.
¿sabes? Lo que pasa que, bueno, yo también creo que si tú un día te levantas con el pie torcido, ya lo sabes. Pero bueno, sí, claro que se puede hacer. Todo el tema de lo que es visualización de datos es súper interesante, sobre todo porque te puede dar muchas, es que te da, el tema es la rapidez con la que tú llegas a la información. O sea, no todo el mundo ni quiere, ni puede, ni tiene tiempo, ni le apetece tirarse mirando datos, porque los datos son muy áridos. Pero sin embargo, de repente ver de un vistazo cómo está tu región, pues yo estoy seguro que a mucha gente le... Es que a mí me las produjo cuando lo estaba haciendo, pero estoy segura que a mucha gente le produce, mm, bueno, no es que preguntas. Simplemente con que produzca una pregunta a cada persona que la mire, yo ya me doy por satisfecha. Si produce más, pues estupendo. Y ya. Muy bien. Pues bueno, si no tenéis más preguntas, a ver, alguna duda más o alguna cuestión que le queramos lanzar a Maite antes de cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, por estar hoy aquí para conocer este proyecto. Muchísimas gracias, Maite, por Muchísimas explicárnoslo gracias. y darnos una visión tan completa del proyecto, porque ahora sí ya entendemos un poco más el sentido de esta pieza y bueno, y también el conocerte más ha sido todo un privilegio, por lo menos para mí y para los demás, yo creo que también, porque Bueno, esta unión de arte y tecnología pues no la solemos tener así tan a la mano. Así claro. que, y bueno, y tenerte de colaboradora también, tanto en este proyecto como en otros que puedan surgir, yo creo que es muy interesante para la Asociación de Universidades Populares. Así que muchísimas gracias Muchas y gracias a todos por podréis venir. ver, Muchas gracias. y podréis ver esta grabación en el canal de YouTube de AUPES, ¿vale? Lo pondremos ahí en abierto para que más personas puedan seguirnos. Tremendo.